fiel a la palabra, fiel al encomendado, fiel a su llamado. El cristianismo tiene un llamado para que todo aquel que ha profesa la fe cristiana, que sea fiel a Dios, leal a Dios, obediente a Dios. El obispo, el ministro, el pastor está llamado con una característica que no puede ser olvidada. Tenemos que ser fieles a Dios. El administrador del ministerio de Dios, el ministerio que usted pertenezca, está usted llamado a ser fiel a Dios en ese ministerio. No necesariamente pastoral, pero cualquiera que administra las cosas de Dios en el nivel que Dios le ha puesto, tiene que ser hallado fiel. Es la voluntad de Dios y lo que Dios espera de nosotros. Pero ese texto también habla de la naturaleza de la iglesia y su misión. La iglesia es la nueva habitación, como dijimos, del Dios viviente. Ya no es el tabernáculo del antiguo pacto, sino la iglesia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios es un Dios viviente porque Él anda, Él se mueve entre su pueblo, dentro de su gente. Él está moviéndose. Antes Dios en el Antiguo Testamento se movía en el lugar santísimo. Allí se manifestaba el Shekinah. Pero ahora Dios se mueve entre su pueblo, en la iglesia, en los llamados. Dios camina y anda, se manifiesta y está presente. Pero además la iglesia, como dice el texto, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad. La iglesia enseña la verdad. La iglesia debe guiarnos en la verdad. La iglesia tiene que defender la verdad bíblica. Es el trabajo de la iglesia. Ser columna no de su verdad, no de la verdad de la organización, no de la verdad del concilio, sino la verdad de Dios. Es garante de la verdad de Dios. Y ahora el apóstol Pablo va a traernos una enseñanza central de aquellas cosas que la iglesia tiene que defender. Y es un himno que resume lo que es el misterio, el nuevo pacto de Dios para con el pueblo gentil y para todos aquellos que crean. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahí está el resumen de todo lo que la iglesia debe proclamar en su mensaje. Ahí está el contenido teológico del Nuevo Testamento, de lo que es el gran misterio de la piedad. Es un himno que contiene toda esa doctrina fundamental. Primero dice, Dios fue manifestado en carne. Tenemos que entender que la manifestación humana de Dios siempre ha sido rechazada por los gnósticos, rechazado por muchas religiones, rechazado por la mente humana y rechazado por falsas doctrinas aún hoy día. La mayoría de las falsas doctrinas siempre tienen un punto en común. Rechazan algo de la vida de Cristo. O rechazan su deidad, o rechazan su venida en carne, o rechazan su igualdad con el Padre. Pero todas las doctrinas usualmente sobre la persona de Jesús niegan quién es Él. Para algunos es un profeta más. Para otros fue un fantasma con apariencia de persona. Para otros un arcángel poderoso creado inferior a Dios. Pero todo el mundo, las falsas doctrinas, siempre el punto sobre Jesús va a ser clave. Para otros, religiones falsas del mormonismo, Jesús es hermano de Satanás. Así mismo me está escuchando. Siempre en todas las doctrinas falsas se va a caracterizar una negación
de la persona de Jesús, su gloria. Para otros no es absolutamente suficiente, o para muchos no es suficiente solo la gracia de Jesús para ser salvo. Hay que añadir otra cosa más. Siempre que usted oiga que hace falta algo más que Cristo para ser salvo, hay un problema. Grande es el misterio de la piedad. Jesús, Dios fue manifestado en carne. Dios se quitó su gloria, la segunda persona de la Trinidad, del Hijo, persistente, siempre presente de la eternidad, asumió y se hizo, asumió naturaleza perfectamente humana y se hizo hombre y vivió como hombre, despojándose de su gloria entre medio de la humanidad, y se hizo hombre para poder salvar a los que se acercaran a su persona a través de su muerte vicaria, y se hizo hombre y vivió en perfección para poder morir y dar un pago por todos nuestros pecados. Justificado en el Espíritu. Ese texto lo que indica es la resurrección, el cual fue declarado Hijo de Dios, como según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vamos a imaginarnos que la resurrección no hubiera ocurrido si Jesús no hubiera resucitado. Nuestra fe, dice la Biblia, sería vana. ¿Por qué? Porque si no resucita, es un hombre más. Porque todos los hombres nacen y mueren. Y si Jesús nació y murió, es un hombre más. Nada, un hombre que hablaba bonito y ya. Pero Jesús resucitó y está vivo. Es la diferencia absoluta y total de toda enseñanza. Jesús está completamente vivo y corporalmente. Aunque otras religiones puedan decir que su maestro está vivo, siempre está en un sentido espiritual. Pero Jesús se resucitó en cuerpo glorificado, con carne y huesos, fue tocado, abrazado, visto por sus discípulos. Él estuvo con ellos durante 40 días, les enseñó y ascendió en cuerpo, carne y huesos, glorificado a los cielos. El Dios de Jehová dice que no subió en carne y huesos. Es una aparición, que no fue así. Como siempre decimos, toda doctrina de error siempre va a tener un problema acerca de Jesús como Señor, Salvador y Dios. Así pues, la resurrección es la prueba de su deidad, la prueba de su aceptación como Cordero Santo de Dios. Simplemente no se podía ofrecer a Dios un cordero imperfecto. Juan, cuando le ve llegar, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue hecho semejante, igual a los hombres, pero sin pecado. Nunca pecó. Por eso Él podía ser ofrecido como cordero, porque era santo y sin mancha. Y como Él era santo y sin mancha, pudo ser entregado como un cordero, ofrenda perfecta. Cuando Él muere, resucita. La resurrección es prueba de su perfección, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero como Él nunca había pecado, la muerte no podía retenerlo, porque era perfecto. Por tanto, no había forma de que Él muriera, porque si moría era ejecutar sobre una sentencia equivocada, ya que no había razón para que Él muriera, porque Él nunca había pecado. Así es que su resurrección es prueba de su perfección. Su resurrección es prueba de su deidad. Su resurrección es prueba de la aceptación como Cordero de Dios y ofrenda por nosotros y por nuestros pecados. Justificado en el Espíritu. Su resurrección también es la prueba de su señorío. Y nosotros también anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así.
os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Resurrección también era testimonio de que Él era el Mesías y el Señor que habría de venir. En Él se cumplen las promesas de Dios para Israel, de levantar un rey que reinaría por los siglos de los siglos. Así que también su resurrección da prueba absoluta de que en Él la esperanza de un reino mesiánico y justo sobre la tierra será cumplida. Luego dice, visto de los ángeles, notamos el orden. Primero, Dios fue manifestado en carne. Segundo, justificado, entonces levantado por el Espíritu. Tercero, visto de los ángeles. La palabra ángeles significa, o en griego es mensajero, ángelos. Algunos intérpretes ponen la palabra ángeles, algunos que otro intérprete pone la palabra mensajero. ¿Cuál es la diferencia? La verdad es que para la enseñanza es muy importante que vamos a explicarla. ¿Qué importancia tiene para un ángel haber visto a Jesús? La otra pregunta sería, ¿qué importancia tiene para los mensajeros haber visto al Cristo resucitado? Ahí está la respuesta. La palabra ángelos se refiere más bien a los apóstoles, a los que habrían de predicar, a los que habrían de llevar el mensaje. Estos mensajeros vieron al justificado por el Espíritu, vieron al que estuvo muerto vivo, y ahora serían testigos para llevar el mensaje apostólico, el mensaje a todos los gentiles. Los testigos de su resurrección fueron sus mensajeros, los apóstoles, que llevarían a cabo la predicación del Evangelio. Dice uno de los apóstoles testificando